Bueno, me gustaría que pusiéramos este momento en las manos del Señor, del Espíritu Santo, para que podamos percibir lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. No va a pedir que cerremos nuestros ojos y allí en nuestro lugar pedimos al Señor: Padre Santo, querido Padre Celestial, en esta mañana queremos poner en tus manos este momento, Señor. Queremos que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros para que nos instruya, para que nos enseñe, para que nos redarguya, Señor, acerca de lo que tú nos quieres hablar. Quita, Espíritu Santo, de aquí todo aquello que sea contrario a ti, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de aburrimiento, todo espíritu de calor, Señor, que sea desechado de este lugar. Limpia las paredes y límpianos a nosotros, Padre, porque queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos estar adorándote y alabándote y escuchándote, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso momento, en el nombre de nuestro amado Jesucristo, Rey de Reyes, damos las gracias. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ahora sí, ¿todos tienen su hoja para escribir? Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar viendo lo que es el libro de los Hechos. En esta ocasión vamos a ver en el capítulo 14, del versículo 20 al 28. Vamos a seguir viendo lo que hacían los apóstoles para seguir predicando. Amén. Vamos a ver acerca de Pablo y Bernabé, cómo es que regresan de su primer viaje misionero de Antioquía, de Siria, tras efectuar una exitosa obra fructífera. Amén. Quiero comentarles algo al respecto, hermanos. Los apóstoles en la iglesia primitiva recorrían grandes distancias. Y lo más importante, hermanos, la recorrían no en vehículo, no había coches en aquel momento. La recorrían en animales, o inclusive había tramos en los que lo recorrían a pie. Esto es para exhortarnos a nosotros, hermanos, que no nos pongamos barreras. No necesariamente tenemos que ir a predicar a China, a Japón, a Corea, a África. Tenemos al vecino, tenemos a nuestro hermano, a nuestra familiar, aquel que necesita escuchar de la palabra de Dios. Y en este día lo que vamos a ver es eso precisamente, cómo los hermanos iban y predicaban de manera exitosa a las naciones. En ningún momento ellos ponen obstáculos, ponen límites para ir a predicar. Y también la palabra nos enseña que ellos iban a predicar la palabra que el Espíritu les decía. Es decir, no iban por su propio pie, no iban por su propia prudencia, iban donde el Espíritu Santo les indicaba que tenían que ir. Por tanto, hermano, mi invitación este día es que tomes como ejemplo lo que hacían Pablo y Bernabé para ir a predicar. Sabemos que es la comisión que nos da el Señor, ir y hacer discípulos. Ir a hacer discípulos no en cantidad, hermanos. La cantidad la pone el Señor, pero sí en calidad. Que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Amén. Vamos a empezar, hermanos, con lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Bueno, como les comentaba, Pablo y Bernabé van y hacen un primer viaje a Antioquía de Siria y de ahí regresan. Vamos al versículo número 20. A Hechos, al capítulo 14, versículo número 20. Dice la palabra del Señor: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Bueno, hermanos, vamos un poquito más atrás para poner en contexto todo este versículo 20. A ver si nos ayudan mis hermanas a poner el versículo 18 y 19, por favor. Sabemos, hermanos, que en el camino de la predicación nos vamos a encontrar con algunos obstáculos o con algunas barreras. No con limitantes, sino con obstáculos. Porque los límites nos impiden avanzar. Los límites, como dice la misma palabra, nos limitan a seguir creciendo. Y los obstáculos no, hermanos. Los obstáculos son para vencerlos, para pasarlos y para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Amén. Miren, en el que vemos mejor el versículo 19, por favor. Sí, por favor. Dice el versículo 19. Esto es para poner en contexto un poquito. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que las personas que estaban escuchando se resistían un poco y se resistían a escuchar, y más allá de poder aceptar la palabra con amor, con agradecimiento porque el Señor nos ha dado tanto, apedrearon a las personas que iban en nombre del Espíritu. Apedrearon a Pablo y lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad aún, no conforme con haberlo apedreado. Sabemos que en aquel tiempo una de las muertes que se les daba a las personas era apedreándolos. Imagínense cuántas piedras tenía que haber recibido para matar a una persona. Sin embargo, Pablo iba con el Espíritu, no iba solo. Entonces lo apedrean y lo sacan de la ciudad. Le dicen, no lo quieren ver ahí más, pues. Le dicen que se salga porque no es aceptado lo que él está llevando, que no es a Pablo, es el mensaje de Dios. Es el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. Y así, hermanos, nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos querido compartir la palabra y nos apedrean de una manera espiritual? Nos ignoran, nos vituperan, más aún nuestra familia nos saca nuestra familia, ¿sí? No nos quiere ver más, no nos quiere que hablemos con ellos, no nos invitan a comer, les hablamos y a veces nos cuelgan diciendo que están ocupados. Y es entonces cuando comprendemos que estamos viviendo lo que vivía la iglesia primitiva. Pero no debemos ir, hermanos, con temor. Pablo fue sustentado por el Espíritu Santo. A Pablo lo sacaron de la ciudad creyendo que estaba muerto. Y así nosotros, hermanos, pueden creer nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos pueden creer que nos han matado y que nos han hecho a un lado espiritualmente. Pero si vamos con el Espíritu, hermanos, vamos a seguir vivos. Amén. Sabemos que Jesucristo nos ha dado la vida eterna. Ahora sí, vamos al versículo número 20. Gracias, hermanita Paulina. Que es donde dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a levantarnos para seguir predicando? Amén. No va a haber nada que nos derribe si ponemos a Jehová por delante de nosotros para compartir la palabra, para compartir que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. Amén. Dice, y al día siguiente, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hermanos, tenemos esa misión y muy importante. No tenemos que rendirnos. Aún así, cuando nos derriben, vamos a pararnos y vamos a fortalecernos con nuestros hermanos y a seguir adelante. Sabemos que somos una familia en Cristo y como tal, todos tenemos que levantarnos la mano. Amén. Hechos capítulo 14, ahora vamos al versículo 22. Dice, los discípulos son fortalecidos o confirmados. Y aquí es donde, vemos que a pesar de todas esas adversidades que tuvieron los discípulos, tenemos que ser confirmados, tenemos que ser más aún fortalecidos en la palabra del Señor. Vamos a ver cómo es que fueron fortalecidos y cómo fue que fueron confirmados los apóstoles. Para ello, vamos al versículo número 22. Ahí si tienen dónde anotar, hermanos, anoten esto que es muy importante. Dice, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, amén, amén. ¿Cuántas veces no por temor renunciamos o la gente renuncia a seguir los caminos del Señor? El Señor es cierto que nos da vida eterna y nos da esa paz necesaria para nuestro espíritu, para que estemos en paz, para que sepamos que Él va a suplir todas nuestras necesidades, más aún que nosotros vamos a caminar al lado de nuestro Señor. Sin embargo, aquí bien lo dice la palabra, que es necesario que pasemos tribulaciones. Y cuando nos dicen vamos a entrar en tribulaciones, nos espantamos, decimos, no, yo no quiero de eso, yo vine porque quiero estar en paz.
Pero es importante que no nos confundamos, hermanos. En prédicas pasadas que tuvimos, se nos hablaba acerca del desierto. Y a mí me pareció muy importante traerlo al día de hoy. Nos comentaba el hermano Ángel que Elías, por temor, había sido llevado al desierto, o había ido al desierto y había dejado todo atrás cuando Jezabel lo había amenazado. Y entonces estamos viendo que en ese desierto él sufre, él se acongoja, más aún se deprime y le pide al Señor que le quite la vida. Y ahí veíamos un ejemplo, ¿no? Por otro lado, veíamos a Jesucristo, que Jesucristo también va al desierto y va para ser tentado, y no por él mismo, sino por el enemigo, por Satanás. Pero ¿qué pasó con Jesucristo? Él se fortaleció, ¿sí? Porque el Espíritu estaba con él. Entonces, esa es la diferencia, es muy importante. Me pareció que venía mucho al caso para la predicación del día de hoy. Nosotros sí vamos a ir al desierto, efectivamente. El Espíritu nos va a llevar al desierto para ser probados. Pero si vamos con el Espíritu, vamos a salir victoriosos de esa prueba. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ir al desierto llevados de la mano del Espíritu Santo? ¿Amén? Yo no lo canso en las manos, hermanos, pero es cierto. No vamos a ir a sufrir, vamos a ir a fortalecernos. ¿Sí? Puedo dar testimonio de que en mi vida yo también he pasado por ese desierto, pero sé que la mano de Dios está ahí conmigo y que sé que el Señor nos va a fortalecer. Y en ese momento no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo, que cuando vamos con el Señor vamos a salir victoriosos de esa prueba. ¿Amén? Dice, pero vamos a ver ahora cómo es que nos exhortan y cómo es que somos fortalecidos o confirmados los discípulos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero se tienen que confirmar los ánimos. Ahorita vamos a entrar al tema de los ánimos, pero primero se tienen que confirmar los ánimos. Es decir, tenemos que saber de qué estamos hechos, hermanos. ¿Sí? Es a lo que el mundo le llama el carácter, o le llaman todo eso. Bueno, es el ánimo que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Cómo es que se confirman los ánimos? Y dos, se advierte sobre las tribulaciones que vendrán. Hermanos, que no nos dejen engañar con que no vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por pruebas, hermanos, pero vamos con de la mano de Dios. ¿Sí? No tenemos que tener temor. Tenemos que ser como guerreros que se colocan ese casco, ese escudo que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra, para ir a esa lucha. Amén. Amén, hermanos, no los escucho. Bueno, yo creo que entonces primero tenemos que confirmar los ánimos para saber que las tribulaciones las vamos a vencer. Vamos a ver cómo cuáles son los estados de ánimo que requieren atención. ¿Sí? Vamos a ver que hay 4 tipos de ánimos. Vamos a ver cómo se llama ese ánimo y en qué parte de la palabra se nos menciona. Primero vamos al buen ánimo. Al buen ánimo que yo creo que es al que tenemos que aspirar todos. Es al que tenemos que aspirar sobre todo cuando estamos en alguna situación de necesidad, ya sea espiritual o sea material. Sabemos que el Señor se regocija, el Señor se alegra. Hay fiesta en los cielos cuando, a pesar de alguna tribulación, nuestro canto es de gozo para el Señor. Es cuando yo creo que el Señor dice: ahí está mi hijo, él está ahí contento, aún a pesar de las pruebas. Estoy orgulloso de mi hijo. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor esté orgulloso por los caminos que vamos recorriendo, que Él nos enseña? Amén. Vamos a la palabra, al libro de Filipenses 2, 19, 20. Cuando estemos ahí, hermanos, les voy a pedir que por favor griten amén. Amén. Gracias, hermanito. Hermanos, cuando decimos amén, es cuando estamos ratificando un compromiso con el Señor. No es una cuestión religiosa. No decimos amén por que se oiga bonito o porque todos lo dicen. Decimos amén porque es cuando le decimos al Señor: sí, Señor, ya aquí encontré la palabra que tú quieres para mí. Decimos: sí, Señor, yo quiero escuchar esa palabra que tú tienes para mí. Decimos amén porque decimos: sí, Señor, yo quiero llevar esa palabra a los demás. Amén. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Nosotros, hermanos, tenemos que estar orgullosos, tenemos que estar
alegres, contentos con ese gozo de saber que podemos llevar a nuestros demás hermanos la palabra del Señor. Sabemos que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero esa manifestación es algo que nos da el Espíritu. Por eso decimos que echamos demonios, por eso decimos que sanamos enfermos. Tenemos que estar conscientes de que no somos nosotros, es el Espíritu. Pero si hacemos eso es porque el Espíritu se está manifestando, y eso nos tiene que poner de mucho gozo. Quiere decir que entonces los hermanos que estén haciendo eso están llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nos tiene que regocijar. Amén. Amén, hermanos. Con gozo, hermanos, porque esto es lo que el Señor tiene. El Señor ha sido tan misericordioso con nosotros que volteó para sacarnos de aquella vieja vida que teníamos. Cada quien sabe la vida que teníamos, no estamos para juzgar, pero de ahí nos sacó el Señor y nos ha puesto en una hermosa familia que somos todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar regocijados cuando nuestros hermanos vayan a predicar, vayan a evangelizar, vayan con los enfermos, vayan a sacar endemoniados, porque sabemos que se está manifestando la presencia del Señor en este lugar. Amén. Y eso es lo que nos dice la palabra en Filipenses, que Timoteo iba y hacía esto. Entonces nosotros tenemos que estar regocijados y preparándonos cada día más y más, orando, ayunando, leyendo la Biblia, escudriñándola para poder llevar a cabo esta palabra. Amén. ¿Cuál es el poco ánimo? ¿O qué se refiere el poco ánimo? Vamos para ello a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tengan ahí, hermanos, digamos amén, con gozo. Dice la palabra del Señor. ¿Ya todos están ahí? ¿Están ahí, hermanos? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y hermanos, aquí es donde viene la exhortación. Viene la exhortación a que, caray, si el día de hoy te levantaste de tu cama, si Dios se plació en que abrieras los ojos y que tuvieras a tu familia a un costado, ¿por qué no regresarle eso al Señor? ¿Por qué ir por la vida con un estado de ánimo donde venimos caminando y parece que nos pesan, venimos arrastrándonos? Ahí voy, ahorita llego. No. ¿Por qué no ir con la cara levantada, contento por decir: Dios, gracias porque hoy me permites despertar, me permites abrir los ojos, me permites ver a mi familia, ver a mis hijos? Sé que mi alacena tengo algo que comer y más aún tengo algo que compartir al que no tiene. ¿Por qué hacemos eso, hermanos, de caminar con cabizbajos si el Señor no nos ha dado eso? El Señor nos ha dado un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, de amor. Tenemos que, si vemos a un hermano decaído, no decir: ay, bueno, ahorita le hablo. No, hermano, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo has estado? Quieran que no, todos hemos necesitado de esa palabra en algún tiempo. El Señor sabe nuestras necesidades, pero también quiere que nosotros pongamos pies a nuestra fe. ¿Sí? No nada más es de recibir del Señor, sino de lo que hemos recibido de gracia, darlo con gracia. Si el Señor nos dio amor, ¿qué es lo que tenemos que dar? Amor. Si el Señor nos ha dado una palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar a dar esa palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí nada más venimos? Y a todos nos ha pasado, yo creo, venimos, escuchamos la palabra del Señor, nos vamos a nuestras casas y ponemos el fútbol, por ejemplo, o ponemos algo. ¿Por qué no mejor desarrollar eso que nos dio el Señor? Esa semilla que fue sembrada en nuestro corazón, hacer que dé buen fruto, hacer que a lo mejor alguien, si a nosotros se nos dio, es porque alguien allá afuera lo está necesitando, es porque alguien allá afuera está esperando que saber quién es el Señor, está esperando a alguien afuera ser sanado, está esperando a alguien afuera que le echen demonios, que le echen un demonio, que se lo saquen. Están esperando afuera que su matrimonio sea restaurado. Entonces, hermanos, ¿por qué quedarnos tan pasivos ante eso? ¿Por qué no mejor salir y en el nombre de Jesús llevar esa palabra? Amén.
Mi exhortación, hermanos, es que salgan de aquí, salgamos todos y sigamos compartiendo la palabra. Ese es el poco ánimo cuando estamos decaídos, cuando fue sembrado en nosotros esa palabra y ya, ahí se queda, ya no da para más. Tenemos que exhortarnos, amonestarnos, ¿por qué no? Amonestarnos, pero en el amor a Cristo. Y amonestarnos no es sacar la tarjeta amarilla, ¿no? Sino más bien invitarnos con amor, con paciencia, a que sigamos en los caminos del Señor. El siguiente estado de ánimo que vamos a ver es el desanimado. Y aquí es cuando vemos que ya no es que hay ni poco ánimo, ya no hay ánimo, ya está desanimado, ya no tiene ese amor, ya no tiene, básicamente su vida o su espíritu está vacío. Vamos al libro de Números, en el capítulo número 21, versículo número 4. Y otra vez, hermanos, cuando estemos ahí, digan amén. Amén. Eso, con ánimo, hermanos, con gozo. Dice: después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para poder rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Me imagino yo que el pueblo de Israel iba caminando y entonces vieron que el camino ya no se podía seguir y que han de haber dicho: ay no, ya mejor me regreso. ¿Cuál creen que ustedes que hubiera sido la reacción del Señor al saber que su pueblo escogido se desanimaba? ¿Cómo se imaginan ustedes que iban caminando? ¿Cómo se imaginan que iban viendo obstáculos y se desanimaban? ¿Ustedes creen que el Señor nos pone obstáculos para que nos desanimemos? No, ¿verdad? El Señor no nos pone obstáculos para que nos desanimemos. El Señor nos pone obstáculos para que los superemos. Amén. El Señor nos pone obstáculos para probar cuánto lo amamos a Él. Nos pone obstáculos para probarnos y para crecer más aún en la palabra. Nos pone obstáculos para que Él diga: toma de mi mano y pase ese obstáculo. Amén. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando se nos presente un obstáculo? No vamos a desanimarnos, no vamos a decir: no, Señor, ya no quiero. Al contrario, vamos a decir: sí, Señor, yo sé que puedo porque tú vas conmigo de la mano y vamos a pasar ese obstáculo. Amén. Eso es, hermano, dar un aplauso al Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos sustentas y tú nos soportas, Señor. Gracias porque nos amas, Padre. Así es, hermanos, eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Y cuando hablamos de obstáculos, el pueblo de Israel lo vio a través de un camino por el cual no se podía seguir. Nosotros también lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? A lo mejor porque un día nos va a decir: no vamos a tener dinero ni siquiera para comprar agua, o a lo mejor no vamos a tener ni siquiera para poder invitar a nuestros hermanos, vamos a tener problemas en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Más aún, vamos a querer venir para acá y nos va a dar un dolor de cabeza, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir que ya no podemos llegar, que no queremos llegar, que hay algo ahí. Y esos obstáculos espirituales son los primeros que tenemos que derribar. ¿Cómo se derriban esos obstáculos? Pues con oración, con ayuno, leyendo la palabra. Y más aún, si sabemos que hay esa opresión que nos impide estar en comunión con Dios, ir con Dios y decir: Dios, te pongo delante de mí para quitar esa opresión y pueda estar en comunión yo contigo. Y van a ver, hermanos, que es diferente. Van a ver que las pruebas las vamos a ver de una manera diferente. No las vamos a ver de una manera en que tengamos esa tristeza, ese vacío espiritual, sino vamos a ver ese obstáculo como un enemigo al que tenemos que vencer, pero sabiendo que somos guerreros del Señor. Amén. Bueno, el siguiente estado de ánimo es el doble ánimo. Vamos a la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 8. Hermanos, por eso si ustedes de repente sienten calor, sienten sed en estos momentos,
sabemos que es una opresión que está habiendo para que no escuchemos la palabra. Ahí en ese momento usted cierre sus ojos y pídale al Señor: Señor, quita de mí este espíritu de cansancio, ese espíritu de sueño. Quita de mí este espíritu de sed, Señor. Sé que es algo que está para impedirme escuchar tu palabra. ¿Sí? Cuando usted se sienta así en la predicación, hágalo. Hágalo, porque yo creo que todos hemos pasado por ello. ¿Sí? Y más allá de juzgarnos todo eso, tenemos que estar exhortándonos unos a otros. ¿Amén? Ok. Dice la palabra del Señor: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que vamos hoy por un camino y nos dicen: sí, vamos con el Señor, vamos a pelear la buena batalla, y todos: sí, venga, vamos todos, vamos a evangelizar, vamos con nuestros hermanos. Y al siguiente día: ay no, ya vengo por acá desanimado, ya no quiero ir a la congregación. Ah, el hermano me vio feo, ya no quiero estar ahí. Eso es el doble ánimo, hermanos. Cuando vamos por un camino y de repente estamos de un lado y al siguiente lado estamos del otro lado. ¿Qué es entonces lo que queremos para nuestras vidas? Dice Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6, que nos fiemos de Jehová con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra prudencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, y Él es el que va a enderezar nuestras veredas. Entonces, si nosotros vamos por aquí en la palabra del Señor y nos empezamos a torcer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle dirección a nuestro Padre, pedirle dirección para que nos vuelva a enderezar por el camino que Él quiere que llevamos. Y así, hermanos, es como se empiezan a fortalecer nuestro ánimo. Es como vamos a llegar al buen ánimo, porque aún a pesar de las pruebas vamos a estar ahí fortalecidos, vamos a estar confirmados en nuestros ánimos. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de ánimo. Una cosa es los grados de ánimo, y otra cosa son los tipos de ánimo que existen. Y bueno, vamos también para ello a la palabra, a Jueces, capítulo 18, versículo 25. Vamos a ver que hay 5 tipos de ánimo. El primer ánimo es el ánimo colérico. Cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente. No es el mismo nuestro hermano Ángel que nuestro hermano Jaime o que nuestro hermano Milton. Cada uno es diferente. ¿Sí? Cada uno tiene una personalidad que nos distingue de los demás. Y en ello vamos a encontrar que tenemos distintos tipos de ánimo. El ánimo colérico, en el libro de Jueces, nos dice: los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Es decir, los de ánimo colérico tienden a reaccionar muy rápido. ¿Sí? Si nos dicen, no sé, eso es como los que dicen, ¿no? Que les dicen mi vida y ya quieren casa propia. Entonces, son los que primero reaccionan ante algo. Y ya después investigan por qué, pero primero ya reaccionaron. Por eso es que dicen: no des voces tras nosotros, no sea que perdamos la vida. No sea que por el hecho de decir, oye, ya vayan a tomarlo como una agresión y vayan a tomarlo como algo de ir a quebrantar, no sé. No es que sea malo el ánimo colérico. Las personas que tienen ese ánimo colérico reaccionan de una manera diferente a las que tienen otro tipo de ánimo, que ahorita vamos a ver. Las personas de ánimo colérico reaccionan muy rápido, les ponen una chispita y prenden. Pero eso no es malo, se puede usar también para lo bueno. Se puede también usar para exhortar a los demás, para que vayan a la batalla. Son los que tienen buena voz para gritar, para decir: vamos, vamos todos juntos. ¿Sí? Son los que de alguna manera tienen esa energía que sale de algún lado. Esos hermanos son los de ánimo colérico. Y bueno, no es que sea malo, vuelvo a insistirlo, sino que tenemos que saber cómo usar nuestro ánimo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos para saber cómo usar nuestro ánimo. Tenemos también lo que es el ánimo amargado. Lo vemos en el segundo libro de Samuel, en el versículo 17, número 8.
versículo número 8. Vamos ahí, hermanos, y cuando estemos ahí, digan amén, por favor. ¿Alguien que nos quiera ayudar a leer este versículo? Hermanos, ¿quién quiere leer este versículo? Con voz de ánimo. No todos, hermanos, nada más uno, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Gloria a Dios. Ánimo amargado. Dice ahí la palabra que están como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Me imagino que para una madre va a ser muy difícil que le quiten a sus hijos, ¿no? Me imagino que más aún la angustia de saber cómo van a estar hace que tengan esa amargura dentro de su corazón, hace que tenga esa tristeza, esa congoja por no saber cómo están sus hijos. Imagínense, hermanos, cómo seríamos nosotros, cómo es el Señor cuando nos hemos perdido, cómo no ha de estar. No digo que Dios esté amargado. A lo que voy es que si no estamos con un ánimo gozoso, con un ánimo que estemos llevando a la palabra, pues el Señor obviamente va a decir, bueno, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con él? Si yo le he dado todo, le he dado una familia, le he dado qué comer, le he dado una iglesia que con hermanos en Cristo para que esté fortalecido. ¿Qué está pasando con él? Que está así tan amargado. Es cuando me pregunto, Dios, pues es cierto, tengo que darte las gracias por todo lo que tú me has dado, más aún por lo que no me has dado, porque tú sabes por qué no me lo has dado. Amén. Entonces, hermanos, imaginemos cómo está Dios cuando estamos todos con esa tristeza en nuestro corazón, cuando decimos, estamos alegres, hermanos, todos. Amén. Sí, amén. No es amén a tu hermano, no es amén al pastor, no es amén a los que están aquí en alabanza, es al Señor. Y creo que es algo que todavía no alcanzamos a comprender. No estamos regocijándonos para los demás, para agradar al hombre, para agradar a los demás. Estamos regocijándonos para decir al Señor, gracias, Padre, gracias por todo lo que me has dado. Amén. Así se oye bonito, hermanos. Ánimo altivo. Ánimo angustiado. Vamos a Proverbios, capítulo 18, versículo 14. ¿Alguien que quiera leerlo? Gloria a Dios. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Creo que todos hemos estado enfermos en algún momento. Hemos tenido desde una gripa hasta algo muy fuerte, hasta nos hemos tirado en cama. Pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan cuando Esteban fue apedreado? ¿Qué hizo él? ¿Quejarse? No, ¿verdad? Él alzó las manos al cielo y vio al cielo y los vio abiertos, ¿no? Así nosotros en nuestra enfermedad, y no en nuestra enfermedad solamente física, hablo también en la enfermedad espiritual, en esa enfermedad que no nos impide estar bien, que puede ser falta de economía, falta de sanidad, falta de un trabajo. Esa es una enfermedad, hermanos, y en esa enfermedad tenemos que estar regocijándonos, alzar los brazos y mirar al cielo, decirle gracias, Señor, gracias porque sé que vas a tomarle mi mano y que vamos a pasar por este camino juntos. Gracias porque yo sé que tú vas a ver por mi familia. Gracias porque yo sé que vas a ver por esta necesidad. Gracias, Padre. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Sabemos que el libro de los Proverbios es lo que nos dice, que son las enseñanzas que tenemos que hacer. Y si aquí lo dice, hermanos, yo lo creo. ¿Quién lo cree? Amén. Lo creemos que así va a ser porque el Señor sabemos que es un caballero y es fiel con su palabra. Si Él es fiel con su palabra, ¿qué es lo mejor que podemos hacer nosotros?
pues apegarnos a ella. Así es que aún en la enfermedad, hermanos, en enfermedad de cualquier tipo, soportémosla con gozo, amén. Dice, ¿y el angustiado cómo la va a soportar? Pues el angustiado no la va a soportar. ¿Por qué no va a poner sus manos o sus ojos en el Señor? Las va a poner en esa enfermedad que lo está acongojando, en esa enfermedad que le está impidiendo avanzar. Cuando ponemos los ojos en el Señor, es cuando Él se va a ocupar de nuestras cosas. Nosotros no vamos a poder luchar con esa enfermedad, porque el Señor nos dijo que va a poner a 7 naciones más poderosas que nosotros. Si queremos enfrentarnos a la enfermedad, no vamos a poner. Si nos ponemos en manos de Dios, Él va a ser el que venza esa enfermedad. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver ahora el ánimo altivo. Vamos por ello a la palabra del Señor. También el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, versículo 15. Hermanos, si yo les pido que lean la palabra, es porque tenemos que estar todos precisamente exhortándonos a que tengamos ese buen ánimo. Todos tenemos que estar participando. La palabra del Señor no es nada más para el que está predicando, es para todos. Amén. Por eso es que les exhorto a que con ese buen ánimo alguien lea esta palabra de Proverbio capítulo 28. Adelante, hermana. Amén, gloria a Dios. Dice es el 28-25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Y eso es muy cierto, hermanos, es cuando no tenemos que confundirnos. No es decir, sí, yo voy a la guerra contigo, Señor, voy a pelear contra todas esas naciones y pum, al primero que me agarro es a mi hermano. No, pues no, es exhortarnos. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne, sino es contra aquellas potestades y huestes de maldad. Entonces no es que suscitemos la contienda, nuestra única contienda es contra esas potestades, y es con nuestras armas más poderosas, que es la oración y el ayuno. Sí, pero sí tenemos que tener ese ánimo altivo para exhortar al hermano, ese ánimo altivo para contagiarlo con el gozo que Dios nos ha dado, porque ese gozo viene del Señor, no viene de nosotros. Tenemos que animarnos a nuestros hermanos para que podamos seguir caminando por donde Dios nos quiere llevar. Tenemos que pedirle siempre dirección al Señor. Amén. Amén. Y vamos también a leer acerca del ánimo resuelto. Vamos a verlo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, versículo 5. Ahí sí nos apoya nuestra hermana Paulina. Gracias, hermanita. Es segundo libro de Crónicas, capítulo 35, capítulo 32, versículo 5. Ya me quería adelantar. ¿Quién nos ayuda a leer fuerte? Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque todos queremos participar y eso es agradable. Porque sabemos que entonces esa semilla ha sido cosechada en buena tierra, ha sido cosechada para crecer, ha sido cosechada para que tengamos un ánimo resuelto, para poder edificarnos, para poder edificar esos muros que nos van a llevar a estar más fuertes para que ninguna potestad venga a derribarnos. Esos muros que están construidos en el amor a Dios, a nuestro Padre y en Jesucristo. Esos muros que a Dios le agradan, no muros que sean una barrera para estar en comunión con Él, sino muros que sean para edificar. Amén. Ahora bien, vamos aquí al siguiente punto, es ¿cómo es que se fortifican los ánimos de los hermanos? ¿Cómo es que se confirman esos ánimos? ¿Sí? Para ello vamos a la siguiente diapositiva, Marita Paulina, gracias. Dice aquí, anímalos. Y así es, hermanos.
Escuchábamos hoy la alabanza que decía: alégrense, alégrense los que confían en el Señor. Amén. ¿Cuántos están animados y alegres el día de hoy? Amén. ¿Cuántos están fortalecidos en la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque entonces sabemos que si estamos animados, podemos llevar la palabra a los demás, ¿sí? Y vamos a invitar a que estén también animados en el gozo del Señor. Pero tenemos que aprender cómo hacerlo. Vamos al libro de Proverbios, al capítulo 12, versículo 25. Hermanita, ¿nos ayuda? Gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran por esta palabra? Amén. Sabemos que tenemos... Bueno, apláudanle al Señor. Sí, un aplauso al Señor. Demos un aplauso al Señor porque Él nos ha dado la buena palabra. Nos ha dado a Jesucristo, que es la buena palabra. Es la buena nueva. Es el saber que Él nos rescató y que a través de Él todos nuestros pecados fueron perdonados. Amén. Entonces, ¿por qué no alegrarnos, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo cómo nos podemos animar, hermanos. Cuando estemos en esa tristeza, en esa congoja, vamos a animarnos todos, hermanos, unos a otros, porque tenemos que estar unánimes, porque todos somos hermanos, ¿ok? Proverbios, capítulo 15, versículo 23. ¿Quién nos ayuda? Hermanita, ayúdenos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esta palabra? Hermanos, ¿a poco no es hermoso saber que cuando Dios nos tomó de la mano fue en el momento justo, en el momento que más lo necesitábamos? Fue cuando decíamos: híjole, Señor, ya no puedo más. Fue cuando alguien se nos acercó y nos habló de la palabra del Señor y nos dijo: ¿crees en Dios? ¿Lo aceptas como tu Salvador? Fue a buen tiempo. El Señor sabe por qué fue. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Para ello nos vamos a ir al primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. Hermanos, sabemos que hay un dicho en el mundo que dice: la sociedad es la madre de todos los vicios. ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Sí? Y en efecto así es. ¿Qué pasa cuando una persona está ociosa? Es más fácil que venga el enemigo a sembrarle una semillita, ¿no? Viene a sembrarle la semillita y empieza a lo mejor por un chisme. Oye, ¿te fijaste que tal persona así, así, así? Y el hermanito empieza a sembrar, esa persona empieza a sembrar la semilla en el chisme en su mente, porque sabemos que la mente es donde se libran las batallas. Y entonces él ya se lo pasa a otra persona, y esa persona ya se lo pasa a otra persona, y esa otra persona dice: ay, sí es cierto, a mí me molesta eso. Y aparte de ya sembró el chisme, ahora sembró el odio. Y esa persona que no tenía nada que hacer ya fue creando una cadena negativa, fue creando una cadena de maldad. Entonces, hermanos, si tú ves a alguien ocioso, y ocioso no solo en el sentido de que no esté haciendo nada, sino también espiritualmente, mejor siempre la buena palabra, amonéstalo, ve y dile: no hagas esto, mejor ponte a hacer algo bueno, algo fructífero, algo que sea agradable para el Señor. Sí, porque el que está ocioso va para el camino de la perdición, y esas almas tienen que ser rescatadas, hermano, tienen que ser rescatadas, pero con la buena palabra, como lo decía el versículo anterior en el Proverbio 15, 23. Tiene que ser a buen tiempo. Tenemos que llevar esa palabra a nuestros hermanos. Tenemos que ir a esa palabra, porque también el Señor Jesucristo vino por el enfermo, vino por la prostituta, vino por el ladrón. A ellos, hermanos, tenemos que llevar la palabra. Amén. Entonces, todos cuando salgamos de aquí, hermanos, no vayamos a nuestras casas nada más a estar ahí sentados. Vayamos y llevemos esa palabra. Vamos con el indigente, con el enfermo.
Vamos a darle esa palabra para animarlos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Amén. Ahora bien, ¿a cuál fe fue la que exhortó Pablo a permanecer en los discípulos? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, la fe o confianza en Dios, que es el estado o la condición en la que tenemos que permanecer. Vamos por ello, a leer el Evangelio en el capítulo 11, versículo 22. Bueno, no, sí, aquí está. Y hermanos, otra vez, ¿quién quiere leer? ¿Quién tiene ese ánimo para leer este versículo? ¿Quién? Adelante, hermano. Ahorita ¿Quién va a leerla? Tener fe en Dios. Y eso nos dice tener fe en Dios. ¿Y dicen alguien más? No, ¿verdad? En Dios nada más tenemos que tener fe. No tenemos que tener fe en los demás, hermanos. Sabemos que Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Y nuestra fe tiene que estar depositada únicamente en nuestro Padre Celestial. Amén. No tenemos que hacerle como en otros lados, que le tienen fe a un santo, o a la muerte, o cosas por el estilo. Nada de eso, hermanos. Nuestra fe única y exclusivamente depositada ¿en quién? En Dios. Así es, hermanos. Vamos también a ver que tenemos que permanecer en la doctrina. Para ello, vamos al libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 3. ¿Quién lo lee, hermanos? Hermanos, su Biblia. Bueno, ahí puede también hay un llamado. Que el hermano Antonio, si alguien me su Biblia, por favor. Listo, hermano, ahora sí está en la pantalla. Escribiros. Escribiros. Ardientemente. Amén, gloria a Dios, gracias hermano. Así es, hermanos, tenemos que estar ahí fortalecidos en esa fe. Tenemos que estar contendiendo, pero porque nuestra fe esté fortalecida. Dice ahí que la fe fue apartada para los santos. ¿Quiénes son los santos? Amén, nosotros somos los santos, ¿no? Porque fuimos apartados del mundo para ser parte del pueblo de Dios. Sabemos que aunque vivimos en este mundo, ya no somos de este mundo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a ver cuáles son las tribulaciones que eran necesarias que sucedieran. Yo recuerdo que alguien en alguna ocasión me dijo, en algún momento de mi vida, que el marinero no se hace en un lago. Y es cierto, ahora que estoy metido con el Señor, me doy cuenta que es cierto. No vamos a estar fortalecidos si no pasamos por pruebas. Amén. Gloria a Dios por ese amén. No vamos a estar fortalecidos si no sabemos cómo afrontar esas pruebas. Como cuando alguna vez nos dijeron, ten cuidado con lo que pides, porque si pides paciencia, van a venir eventos impacientes, pero es para que tengas paciencia. Si pides sabiduría, van a venir momentos muy difíciles para que tú sepas cómo actuar con sabiduría. Y en ese sentido, es necesario que pasemos por esas pruebas. Pero insisto, hermanos, si vamos con el Espíritu Santo, la victoria ya va a estar segura, porque Él va delante de nosotros. Amén. Bueno, ¿cuáles eran esas tribulaciones que pasaron en la iglesia primitiva? Número 1, fueron congoja, pena, tormento o aflicción, persecución o adversidad que padece el hombre. ¿Y eso cómo lo podemos ver a nuestros días? ¿Cómo lo podemos traducir a estos momentos para cada uno de nosotros? Bueno, pues tenemos preocupación por saber qué vamos a comer mañana,
tenemos preocupación por saber cómo les va a ir a nuestros hijos en la escuela, tenemos preocupación por saber cómo están nuestros padres, tenemos la amargura porque a lo mejor alguien ya vino a decirnos alguna palabra que no es de amor, tenemos amargura porque a lo mejor alguien nos hizo algo, tenemos esa aflicción por saber que en nuestro trabajo va a haber recortes, tenemos angustia por no saber qué vamos a hacer, tristeza porque a lo mejor alguien en nuestra familia nos vio feo, congoja por saber que no vamos a tener algo que hacer el día de mañana, tantas y tantas y tantas cosas que a lo mejor nos pueden venir a nuestra mente. Pero hermanos, a nada de eso debemos de hacerle caso, a nada de esto tenemos que darle importancia. Nuestra importancia y nuestra fe tiene que estar ¿en quién dijimos? En Dios, única y exclusivamente en Dios. Sabemos que esas tribulaciones van a pasar, más aún Dios las permite, pero las permite para que nos acerquemos a Él. Amén. En aquel tiempo, la iglesia primitiva, aparte de esas tribulaciones, ¿qué fue lo que sufrieron? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dicen que los hermanos eran amenazados. ¿Cuántos de los apóstoles no fueron amenazados para decirles que no dieran más la palabra, porque si no los iban a encarcelar? Y los encarcelaron. Fueron encarcelados, fueron apedreados, como les decía ahorita. Cuando fue apedreado Esteban, para mí fue de gran impacto porque, caray, yo creo que cuando uno lo apedrean, lo único primero que hace es cubrirse, ¿no? Se hace una bolita y, como dijeran por ahí en la cara, no, porque soy artista. Pero Esteban lo que hizo fue alzar sus manos al cielo. Y eso creo que es algo que debemos que imitar. Alzar nuestras manos al cielo, aún en cualquier adversidad. Porque el dolor físico, ese pasa. Nuestro cuerpo, ese va a morir algún día. Pero nuestro corazón y nuestro espíritu es el que tiene que estar con Dios. Amén. Esa iglesia en aquel tiempo fue flagelada. Nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿cuántos azotes no tuvo? Y en ningún momento, hermanos, Él renunció a su fe. En ningún momento Él renunció al amor de Dios. Aun cuando estaba siendo crucificado, Él siempre amó al Padre. ¿Cuántos no han sido expulsados? ¿Cuántos fueron expulsados? ¿Cuántos de nosotros, como les decía al principio, de nuestras familias ya no nos quieren? De nuestras familias ya no nos llaman tan seguido porque saben que les vamos a dar la palabra y nos van a ver con ojos de rechazo. ¿Cuántos más aún no han sido muertos? ¿Cuántas historias no hemos escuchado de que, por ejemplo, en África fueron calcinados, fueron rociados con petróleo y calcinados? ¿Ustedes se imaginan el dolor que tuvieron esas personas? El dolor físico que pudieron haber tenido. Pero en ningún momento, hermanos, le dieron la espalda a Dios. En ningún momento ellos se rindieron de su fe. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar constantes, tenemos que estar con ese ánimo. A Dios gracias, nosotros, aunque tenemos persecución, no es la persecución que se vive en otros lados, no es la flagelación que nos están dando a nosotros. Yo creo que aquí a nadie nos han dado un latigazo en la espalda, nos han dado latigazos de otro tipo, pero en la espalda no. Entonces, ¿por qué no ir y predicar el Evangelio? Amén. Vamos al siguiente versículo. Vamos al versículo 23, donde se nos muestra cómo fue que los hermanos empezaron o cómo fue que fue desarrollándose esta iglesia primitiva. Para ello nos dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Vamos a leer el versículo número 23 de este capítulo 14. Dice la palabra del Señor: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a ver, hermanos, que el anciano es una parte fundamental en cada una de las iglesias, como lo vamos a ver aquí en los siguientes diapositivas, para ver cuáles son algunos de los aspectos con relación a estos ancianos. Dice que una iglesia sin ancianos es una iglesia deficiente. Por esta causa se quedaron en Creta para que corrigieran lo deficiente y establecieran ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo menciona el libro de Tito en el capítulo 1, versículo 5. Es decir, los ancianos
son aquellas personas que tienen la sabiduría para poder corregir. Es aquellos que van a poder enseñar a todos los demás hermanos. Los requisitos para ser ancianos se enseñan en el libro de Primera de Timoteo, versículo 3, 1-3, y Tito, en el capítulo 1 del versículo 5 al 11. Pero aquí, hermanos, no me gustaría leérselos, me gustaría que ustedes lo leyeran en su casa, lo escudriñaran en su casa, cuáles son esos requisitos que son para ser ancianos. Aquí lo importante ahorita es ver que fueron constituidos en cada una de las iglesias. Y cada congregación debe de seguir lo estipulado en Hechos, capítulo 6, versículo 3, donde dice Pablo le dice a Tito: estableces ancianos, o que es lo mismo designarás ancianos. Por eso el evangelista lo puede hacer, pero esto después de la selección hecha por la congregación de acuerdo a los requisitos nombrados por Pablo. Es decir, que no escogieron a un pastor, el pastor estaba establecido, ahora constituyeron lo que fueron los ancianos, sino esto fue una pluralidad de ancianos, es decir, fueron muchos los ancianos que se constituyeron, que también se les llama obispos o supervisores o pastores, como se le llama en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7 a 17. Es decir, que los ancianos son escogidos para cuidar de la iglesia, apacentarla y protegerla de los lobos feroces que entran en el rebaño para destruirla. Los ancianos tienen que estar sensibles para cuidar a todos los hermanos, para cuidarlos y no permitir que alguien más venga como lobo rapaz a querer destruir y dividir la iglesia. Sabemos que cuando una iglesia está dividida, pues básicamente es vulnerable por todos lados. Amén. Por eso es importante que los ancianos también estén fortalecidos en el Señor y estén metidos cada día en la palabra. Amén. Eso, hermanos. Bueno, una vez que fueron constituidos los ancianos, hay un viaje. Pablo y Bernabé ven que de alguna manera, pues su misión, aunque no está cumplida, ya fue establecida para que alguien más la continúe. Y se regresan. Vamos al versículo número 24, donde dice que van de Antioquía a Siria, dice el versículo 24. Pasando Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Es decir, después de este largo viaje que ellos recorrieron, ya van de regreso, porque saben que en el camino sembraron la semilla. Así nosotros, hermanos, cada que vayamos a predicar, a evangelizar, a compartir esa buena palabra, tenemos que ir a un lugar y no solamente quedarnos estacionados ahí, no quedarnos nada más ahí limitados a compartir ahí. Tenemos que ir al siguiente lugar donde el Espíritu nos mande. Tenemos que ir a más lugares a llevar esa buena palabra. Amén. Vamos a el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 14, versículo 27. Dice: el informe misionero a la iglesia de Antioquía de Siria. Una vez que los hermanos regresan, pues dan ese informe, dan ese reporte. Es cuando alguien sale de viaje y le dicen: ¿cómo te fue? Platícame, ¿qué viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué lugares conociste? ¿Con quién platicaste? Así aquí, hermanos, cuando regresan, los demás hermanos quieren saber qué fue lo que pasó. Y el versículo 27 lo menciona así. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, cuando ustedes vayan a predicar la palabra del Señor, van a ir con Dios. No vamos a ir por nuestras propias fuerzas. Y vamos a ver cómo es que los gentiles se van a convertir. Amén. Bueno, vamos al versículo número 28. Vamos al versículo número 28, donde dice:
y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Con qué fin se quedaron, hermanos, con los discípulos? No solamente se quedaron a descansar o a decir, bueno, ya hicimos nuestra obra misionera, ya hasta ahí acaba todo. No, fue un ciclo, hermanos, fue un ciclo, porque se volvieron a hacer exactamente las mismas cosas. Se exhortó a que permanecieran fieles al Señor, se confirmaron los ánimos de los discípulos, se exhortaron a permanecer en la fe y advertirles acerca de las tribulaciones que aún iban a continuar, porque cuando el Señor te pone una prueba para que la pases, te va a poner otra aún más grande para que la vuelvas a pasar. Amén. Y bueno, y los discípulos se quedaron, ya con esto terminamos, se quedaron para solucionar los problemas doctrinales, para consolar a los creyentes en el Señor, para anunciarles el Evangelio, para hacerles ver la necesidad de continuar la obra misionera. Amén. ¿Cuántos de aquí se consideran misioneros del Señor? ¿Cuántos de aquí se consideran mensajeros de la buena palabra? Amén. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Si gustas ponerte de pie, si gustas cerrar tus ojos, postrarte, es un momento de comunión con el Señor. Este es el momento en el cual queremos decirle al Señor, ¿para qué fue esta palabra? Cada uno de nosotros, pídale al Señor que esta palabra sea sembrada en buena semilla. Y ahí con nuestros ojos cerrados, digámosle al Señor, Padre, Padre amoroso y bendito, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has puesto aquí, Padre, para llevar tu palabra al necesitado. Nos has puesto, Señor, con un espíritu de valentía para ir en tu nombre a vencer de todas aquellas potestades, Señor. Nos has puesto ese espíritu de valentía para poder continuar con tu obra misionera, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que aún a pesar de todas esas tribulaciones que vienen en nuestro camino, sabemos que si vamos de tu mano, tú vas a estar ahí con nosotros, Señor, porque tú has permanecido fiel a tu palabra. Padre, permítenos, Señor, permítenos ser más sensibles a tu palabra, permítenos saber qué es lo que tú quieres para que nosotros vayamos y derribemos esos muros, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado esa sabiduría para poder ir a decir tu palabra al enfermo, al necesitado, al ladrón, a la prostituta, para saber, Señor, que no importa la distancia, si es que tú vas con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que aún a pesar de todos los obstáculos que vienen en nuestro camino, tú tomarás de nuestra mano para sacarnos adelante. Tú te vas a ocupar de nuestras cosas, Señor, y nosotros nos ocuparemos de llevar a cabo esa misión que nos has encomendado. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos un aplauso, Señor. Te damos palmas por tu grandeza, por tu gloria y por tu misericordia. Amén y amén.